Buenas noches, ingeniero. El día de hoy con mis compañeros Wilmer Ramos, Javier Ochoa y mi persona, Gabriel Escobar, vamos a hablar sobre el ejercicio de aprendizaje supervisado que hicimos. Lo vamos a explicar. Bien, primero quisiera decir que ocupamos un dataset de hongos en el cual, con el cual tratamos de predecir si un hongo es venenoso o no. Entonces voy a proceder a explicar ciertas partes del código, empezando por las bibliotecas. Bueno, ocupamos la biblioteca de pandas, que sirve para manejar y analizar de forma sencilla datos como hojas de Excel o datos que estén en formato CSV. También tenemos la biblioteca de From Slir Model Section, la que importa el Train Test Split. Esta biblioteca sirve para dividir el dataset en entrenamiento y prueba. También tenemos la siguiente biblioteca, tenemos la de Skill Processing, que importa Standard Scaler y Label Esconder. Sirve para preparar los datos antes de entrenar al modelo. Lo que hace esta librería es que convierte las variables a una escala similar. Por ejemplo, entre menos uno y uno o con medidas de cero y desviación uno. Esto ayuda a los algoritmos, que en este caso el algoritmo que usamos es el KNN, a que funcione mejor. Em, También tenemos la librería from Slir Neighbor Import, eh, Neighbor Classifier, que sirve para usar el algoritmo KNN. Lo que hace KNN es que mira los K puntos más cercanos a un dato nuevo y asigna la clase más común entre esos vecinos. La siguiente biblioteca que ocupamos es el From Learn Metric Import Currency Score, que sirve para medir qué tan preciso es el modelo. Eso es lo que nos va a decir si nuestro modelo es 100% preciso, 90% preciso o así. Em, Bien, entonces la siguiente parte que voy a explicar es sí, esta parte de acá, le cargamos los datos del CSV y el CSV se llama Muture CSV. Bueno, y luego de como abrir o leer nuestro CSV, lo que hacemos es, dentro de este CSV, seleccionar las columnas con las que vamos a trabajar. Que en este caso, bueno, son estas de acá. Author, Sport, Print Color, Hue Color, Habitat y Class. Estas son las que nos van a ayudar a predecir si un hongo es venenoso o no. Y también, bueno, y aquí en la parte 4 esta parte de acá, lo que vamos a hacer es convertir los valores, los valores de texto a números, ya que los algoritmos de Machine Learning no pueden trabajar directamente con textos, solo con números. Bien, Label Encoders crea un diccionario vacío donde se guardan los labels encoders usados para cada columna. Esto es útil si luego quieres descodificar los valores, o bueno, con descodificar me refiero a volver de número a texto. For columna in datos.columns recorre todas las columnas del data frame, que en este caso es el mushroom CSV, pero bueno, como le guardamos eh, en la variable datos, pues ahora se pone con la variable datos. Y el Lee Label Coders crea un nuevo codificador, label para esa columna. También esto nos ayudará ya que
bueno, como repetí anteriormente, nos ayuda a convertir el texto en columnas para que KNN o estos algoritmos de Machine Learning interpreten mejor los datos. A continuación, mi compañero. Yo, Javier, les voy a continuación explicarles la parte del código que lo que hace es preparar los datos para que el modelo pueda aprender correctamente, entrenarlo con esos datos y finalmente evaluar qué tan preciso es. Primeramente, en la parte 5 de la línea se realiza la separación de las variables. Aquí dividimos los datos en dos partes. Por un lado tenemos X, que contiene las características o atributos de cada hongo, como el color, como la impresión de las esporas o las láminas o el hábitat. Y por otro tenemos a Y, que es el objetivo, la variable o clase que queremos predecir, es decir, si el hongo es comestible o venenoso. Después, en la parte 6 usamos la función train, test, split para dividir los datos en dos conjuntos, uno para entrenamiento y otro para prueba. El conjunto de entrenamiento representa el 75% de los datos y es el que el modelo usará para aprender a reconocer los patrones. El conjunto de prueba representa el 25% restante y sirve para evaluar si el modelo realmente aprendió o si solo memorizó los datos mecánicamente sin razonar. Esta división es importante porque nos permite medir qué tan bien se comporta el modelo con información nueva, o sea, que le traigamos de la realidad de nuestra práctica. Después, en la parte 7 realizamos una parte importante que es la normalización usando Standard Scaler. Esto sirve para igualar las escalas de todas las características, ya que algunas pueden tener valores más grandes o más pequeños que otras. Por ejemplo, si una variable va de 0 a 10 o otra de 0 al 100, el modelo podría darle más importancia a la de 0 a 100. Al normalizar todas estas variables en una misma escala, nos ayuda a que el modelo trabaje de manera más equilibrada y eficiente. En la parte 8 viene la parte central, o una de las más importantes, que es la de entrenar el modelo. Aquí usamos el algoritmo K-Nearest Neighbors o KNN, con lo que podemos ver ahí en el código con n-neighbors s igual a 3. Esto significa que el modelo, cuando necesite clasificar un nuevo hongo, buscará los tres hongos más parecidos dentro de los datos de entrenamiento y decidirá su clave basándose en la mayoría. Por ejemplo, si de esos tres vecinos, dos son venenosos y uno es comestible, el modelo clasificará al nuevo hongo como venenoso. Este algoritmo es muy intuitivo y se basa en la idea de que un elemento se parece a sus vecinos más cercanos. Finalmente, veremos la parte 9. Aquí se realiza la evaluación del modelo, en la que usamos el código knn.predict x-test para que el modelo prediga la clase de los hongos que están en el conjunto de prueba. Luego comparamos esas predicciones con las reales, utilizando la función accuracy-score, que nos da la precisión del modelo. El resultado que aparece en la pantalla nos indicará el porcentaje de aciertos. Por ejemplo, si nos da uno de 0,98, significaría que el modelo se acercaría a un 98% de los casos correctamente, lo cual demostraría que el modelo aprendió correctamente a distinguir entre venenosos y comestibles. A continuación les explicará el resto del código mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Yo, Wilmer Ramos, presentaré acerca del apartado 10 de predicción interactiva, explicación para exposición. Está de los hongos. Esta sección convierte el modelo entrenado en una herramienta práctica. Permite que el usuario ingrese solo los datos esenciales del hongo y el sistema predice si es comestible o no. En las líneas que tenemos ahí, simplemente son líneas que imprimen texto que dice clasificación de nuevo hongo, introduce los siguientes datos para saber si el hongo es venenoso o no. En el siguiente apartado, mostrar las categorías posibles con un for y un condicional if. Eh, Se muestran los valores posibles de cada característica esencial. Por ejemplo, el color, el olor, el color de las láminas y la hábitat de cuál procede el hongo.
Encoder clases contiene los nombres originales como Almond, Creosote y Fishy. Ranch, Ranchlen, muestra el número el que fue codificado cada categoría. Es fundamental porque el modelo no entiende texto, solo números. Más adelante tenemos la entrada de los datos por el usuario. Tenemos ahí el color de las esporas, el color de las láminas y el hábitat del cual procede el hongo. El programa solicita al usuario ingresar los valores numéricos correspondientes a las características principales del hongo. Estos datos esenciales que nos permiten determinar si será comestible o será venenoso. Cada uno influye directamente en la predicción final del modelo. Más adelante tenemos una variable nueva muestra, es donde se agrupan los valores ingresados en una lista de listas, una fila con 4 columnas representando un nuevo hongo con sus características numéricas. Luego tenemos normalizar muestra, una variable nueva muestra, norm, scalar transform nueva muestra. Se aplica la misma normalización que se suele entrenar en el modelo. Esto mantiene las escalas iguales y evita que una variable domine a las demás. Y luego tenemos otra variable, realizar la predicción. El modelo KNN compara la muestra nueva con los datos de entrenamiento y predice la clase más cercana. P sería venenoso, mientras que E sería comestible. Y luego al decodificar el resultado, tenemos una variable clase predicha. Él convierte el número predicho a su valor original P o E, usando el mismo label encoder que codificó las clases al inicio. Y por último, tenemos el mostrar resultados del usuario. En esta parte imprime los resultados en base a lo que hablé anteriormente, si será venenoso o no, de acuerdo a los cálculos de las variables. Tenemos un condicional, clase predicha 0 es igual a P, que sería el hongo es venenoso, no debe consumirse, o el hongo es comestible. Y bueno, adelante. A continuación, mi compañero. Bien, yo quisiera mostrar la ejecución del programa de este algoritmo. Bien, entonces cuando digamos, yo qué sé, cualquier tipo de hongo, pongamos aquí que ponemos el hongo de color 2, la impresión de esporas 1, la lámina 3 y la mitad. Muy bien, entonces aquí nos dice que el hongo es P. Este hongo es venenoso y no debe consumirse. Ahora, lo curioso aquí es que el modelo KNN me está dando un 100% de precisión. Y bueno, yo no entendía muy bien a qué se debía esto, pero es simplemente por la columna que usamos acá arriba, odor. Bueno, para ejemplificar un poco mejor, voy a usar una tabla de Power BI. Em, acá está. Ahí, ahí está. No, esa no es esta. Ya. En esta tabla lo que muestra es las columnas que hay en el dataset. Entonces, la columna odor está directamente asociada a la columna class. Entonces, la columna class lo que nos dice es que cuando P, o sea, cuando un hongo tiene la característica de P, es comestible, perdón, no se puede comer, es venenoso. Y si es E, se puede comer. Entonces, nosotros al momento de, en el código, escoger la, escoger la columna de odor, al estar relacionada directamente con la columna clase, que es la que nos dice que es venenoso, eh, es por eso que nos da el valor de 100%, porque odor y la columna clase están directamente relacionadas. Entonces, es como, es por eso que nos dice que es 100% eh, real esta como predicción. Pero si nosotros quitamos la columna odor, veremos que esto puede cambiar. Quitamos odor de aquí y quitamos odor de acá también para que no nos pida.
el, ningún input. Y también acá quitamos otro. Entonces, lo que veremos aquí es que este valor ya no es del 100%. Miren, voy a ejecutar 2, 3, 4 y miren, dice que este hongo es venenoso y no debe consumirse, pero ahora KNN es del 94%, la precisión de este modelo. ¿A qué se debe? A que ahora KNN lo que hace es como tomar a los tres vecinos o a los tres hongos en este caso que tengan unas características parecidas a este y verificar si esos tres o bueno o ese número de vecinos son venenosos para predecir si este hongo es venenoso o no. Entonces, como ya toma los tres hongos con las características más parecidas, entonces predice con un 94% de efectividad que el hongo es venenoso. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención.